No es fácil sufrir, ¿verdad? Y estar triste. El sufrimiento, el dolor, los problemas nos llegan a todos. Seamos jóvenes, niños, viejos, ricos, pobres, hombres, mujeres. El sufrimiento, los problemas y el dolor nos llegan, nos caen a todos. Por ejemplo, la semana pasada el mundo fue conmocionado, el mundo deportivo fue conmocionado con la muerte de esta gran estrella del básquetbol, Kobe Bryant, de 41 años, jovencito. Y en su muerte en ese helicóptero muere también su hija, su niña de 13 años. Y nos imaginamos el dolor terrible para su esposa y la otra niña. De repente, ahí en un solo momento, muere su esposo, su hija, para la niña muere su papá, su hermanita, y han de estar en este momento pues en una situación bien dolorosa. De nuevo el dolor llega para todos. No hay nadie que está exento de que pasemos por el dolor. Y pasamos por el dolor y nos llega a todos porque somos parte de un mundo caído. El mundo caído por el pecado y el separar la desobediencia a Dios. El dolor llega aun cuando no lo invitamos. Simplemente llega. Unas veces llega por nuestra culpa. Es decir, pecados que cometemos y traen consecuencias, malas decisiones, por arranques, imprudencias, malas actitudes. De alguna manera es resultado de algo que nosotros hicimos y ese dolor, ese problema es culpa nuestra. Pero otras veces es por culpa de otros, es por el pecado de otros, por las malas decisiones de otros, por las reacciones de otros. Y también otras veces, en medio de todo, está ese dolor, esos sufrimientos en donde ha sido Dios quien nos lleva ahí, o que Dios permite que pasemos por el dolor. Eso estamos aprendiendo estos miércoles. Si no vino el miércoles, la conferencia está grabada y este próximo miércoles vamos a continuar con ese tema. Puede ser que varios acá, y no lo dudo, varios acá estemos pasando por situaciones difíciles, dolorosas. Y si no están pasando por una situación difícil, pues pronto van a pasar a entrar a una situación, porque así somos todos. O estamos en problemas, o vamos a entrar en problemas, o acabamos de salir de algún problema, pero el ciclo se repite. Y porque el dolor está ahí para todos, pues necesitamos orar. Y vamos a orar en este momento para que el Señor nos enseñe, que esto que vamos a hablar nos ayude si estamos pasando por un dolor o nos ayude a estar listos cuando ese dolor venga. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. No sé qué sería de nuestra vida si no te tuviéramos a ti. Solo tú eres quien da dirección, quien da esperanza, quien da fuerza, poder ante las situaciones difíciles. Señor, yo te ruego porque uses esta mañana, uses tu palabra y nos enseñes, nos capacites para nuestra propia vida y para poder ayudar a otros que sufren. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a empezar no tan agradable. Y es de esta manera. Si estás pasando un dolor, un sufrimiento, pues te quiero decir que nada de lo que yo te diga te quitará el dolor o esa pérdida. Pero tampoco me gustaría quitarte ese dolor, si yo pudiera. Si estuviera en mis manos quitarte un dolor, un problema, aún así no te lo quitaría. ¿Por qué? Porque pocas cosas en la vida te transforman más que el dolor. Casi que no hay otra cosa que nos transforme, que nos cambie tanto como el dolor. Y yo sé que a nadie le gusta oír esto si está sufriendo de que bueno, que hay que seguir ahí en ese problema, hay que seguir con ese dolor, hay que seguir adelante. A nadie nos gusta oír eso. Por eso es que dicen que el dolor es un regalo que nadie quiere. Y como es un regalo, alguien dijo, es un regalo envuelto en papel de lija con un lazo de alambre de púas, el chongo.
Y de verdad que sí es una bonita descripción. El dolor no te deja igual. Una de dos: o te empuja a abrirle el corazón a Dios, o te lleva a darle la espalda a Dios. Una de dos. Por eso es que al otro lado del túnel del sufrimiento vas a salir diferente. O sales mejor o sales peor, pero no serás el mismo. No somos los mismos al salir. Entonces, ante esa realidad, la pregunta que necesitamos hacernos ante el sufrimiento, ante los problemas, es el siguiente. Es la siguiente pregunta: ¿vas a sufrir junto a Dios? ¿Te vas a dejar guiar por Él cuando estés pasando por el valle de sombra de muerte que describe el Salmo 23? ¿O vas a sufrir sin el Señor? Vas a sufrir solo, desconectado de Dios. No hay más opciones a la hora de sufrir. Así que no te puedo decir palabras que te quiten el sufrimiento, pero sí te voy a decir algo de cómo pasarlo. ¿Cómo pasarlo? Algo que el Señor dice acá, algo que el Señor nos mostró con su ejemplo. El punto es este: no sufras solo. No sufras solo. Muchos de nosotros entramos en temporadas de sufrimiento, de dolor, de prueba, y una de las cosas que hace la diferencia en esos momentos son las relaciones. Es decir, tener a alguien con quien compartir la carga, que nos ayude a avanzar, que nos ayude a obedecer a Dios. Pero lo que sucede es que el desánimo, la depresión, el orgullo hace que nos aislemos o que empecemos a simular ante los demás y luchamos allá solos con nuestras cargas. No es así. Así no es el plan. No es el plan que estemos haciendo eso. Por eso es que decimos que necesitamos aprender a ser relacionales. Y con eso no queremos decir a ser platicadores, no, ¿verdad? Hay extrovertidos. Los extrovertidos son los que no tienen pena de platicar, no tienen problemas con llevarse con la gente. Pero hay muchos extrovertidos que no saben ser relacionales. Y nos referimos entonces a eso de poder abrir tu vida con otros y poder permitir que otros abran su vida contigo para ayudarnos. Necesitamos aprender a ser así de relacionales. Estamos en una serie, ven y siéntate conmigo, que nos está enseñando la importancia de sentarnos con alguien. Ya la semana pasada el pastor Berman nos estuvo hablando de la filosofía del cafecito, cómo es de importante, de buenísimo, de útil que estemos en una mesita como esta, como las de los cafés, los lugares de comida rápida, platicando un grupito con nuestra tacita de café en nuestra casa, en la sala, con nuestra tacita de café. Esa relación que se da ahí la necesitamos todos. Y en el caso de esos momentos duros de problemas, es una necesidad de ambos bandos el sentarnos y hablar. El que está necesitado, el que está con problemas y el que va a escuchar y a ayudar. Las necesidades de ambos. Y le llamamos la silla de la espera. Porque así le dicen a las sillas que están en la sala de espera, por ejemplo, de los médicos. Es una silla difícil, especialmente cuando estamos enfermos de algo grave. Tener que estar en esa silla de la sala de espera no nos gusta, nos gustaría estar en otro lugar, pero a la vez es bueno. Si estamos ahí es bueno porque significa que vamos a recibir tratamiento, que vamos a recibir ayuda. Y esa es la idea con el tema de hoy, que se llama la silla de la espera. Vamos a ver un pasaje donde vamos a aprender de Jesucristo, nuestro modelo por excelencia. Juan capítulo 4, versos 6 y 7, un pasaje que aquí hemos visto recientemente, creo que hemos dado unos
3, 4 estudios bíblicos sobre este pasaje y aprendemos cosas tan diferentes y hoy seguimos, así es la Biblia, de un mismo pasaje podemos estar aprendiendo tantas cosas cada vez más. Pues el pasaje nos cuenta lo siguiente: ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Tenemos un dibujo ahí que nos ilustra, me gustó, porque nos ilustra lo que vamos a hablar. Y ahí hay dos personajes en ese pasaje. Vamos a aprender de los dos personajes. Aprendamos primero de Jesús. Jesús, lo primero que captamos en ese pasaje es que Jesús fue intencional. Unos versos atrás, en el pasaje lo leemos completo, vamos a ver que dice que Jesús fue a Samaria, pues le era necesario pasar por allí. Y cuando dice le era necesario pasar por ahí, no es porque quedaba en la ruta. Como por ejemplo, si usted y yo estamos aquí en Tegucigalpa y queremos ir a San Pedro Sula, nos es necesario pasar por el lago de Yohoa y es necesario que paremos a comernos un pescadito ahí, ¿verdad? Es necesario. Porque queda en la ruta, no hay otra manera de llegar a San Pedro si no es pasando por el lago. Pues no era eso lo que se refería, no era por la ruta que le era necesario a Jesús pasar por Samaria, sino por la muchacha, por la mujer samaritana. Él sabía que ahí en Samaria había una mujer necesitada, una mujer que tenía una vida sufrida y él quería ayudarla. Y porque él quería ayudarla y él iba a usar, él es Dios y él sabía que él iba a usar ese dolor de ella para transformarla, entonces él fue intencional en ir a Samaria. Y ahí nosotros ya podemos ir captando esa enseñanza. Nosotros también tenemos que ser intencionales para acercarnos a amigos, a familia, compañeros, aún gente extraña a nuestro alrededor que nos damos cuenta que están sufriendo por alguna situación. Hay mucha gente a nuestro alrededor sufriendo solos. Mucha gente, más de lo que nos imaginamos. Por un lado están los que sufren solos, pero también está otro grupo que está sufriendo mal asesorado, rodeado de malos consejos. Gente que le dice, no hombre, yo te digo, hace esto. Yo pienso que vos no deberías de. Y empiezan a dar consejos malísimos, malignos y malísimos. Y cuando las cosas se complican, no le dicen, ay, me equivoqué. Lo que le dicen es, no, y le siguen dando más consejos pésimos. Entonces, ante esa realidad, hay personas a nuestro alrededor sufriendo solos y otros en peor circunstancia, sufriendo, rodeados de malos consejeros. Es importante entonces que seamos intencionales en ir y acercarnos al que sufre para ayudarle, con los principios bíblicos, no como los malos consejeros. Entonces, primero, Jesús fue intencional. Segunda cosa que vemos ahí es que Jesús se sentó con ella. Se sentó. En ese tiempo, en esa cultura, eso era casi imposible. ¿Por qué? Estamos hablando de un hombre que es caracterizado como un personaje religioso, especial, santo, ¿verdad? En su momento, su gente es un rabino. Y por otro lado está una mujer samaritana, que samaritanos y judíos no se llevan, y encima de eso una mujer con una reputación un poco dudosa. Entonces esa combinación de factores era imposible que se dieran, se juntaran. Pero Jesús se sentó con ella. A pesar de todo eso, se sentó con ella. Jesús no era raro que se sentara con gente que sufría. Él se sentó un día con Zaqueo. Zaqueo era un rico, pero de esos ladrones de cuello blanco, corrupto, ¿verdad? Estafaba a la gente, le robaba a la gente, y ahí era un señor de dinero, pero solo, porque no tenía alguien que lo quisiera, que lo estimara. Todo el mundo lo miraba mal, lo odiaban, y encima de eso lo molestaban. Él era muy bajito.
Pero Jesús se acercó y se sentó con Zaqueo. Jesús se sentó con prostitutas, con publicanos, con borrachos. Se sentó, dice la Biblia. Se sentó con sus discípulos, que eran hombres de una baja condición social, que casi nadie hubiera dado un 5 por ellos. Y Él se acercó a toda esta gente para ayudar. Y cuando vamos a ayudar a otros, necesitamos darles tiempo. Tiempo, sin prisas. Vamos a hablar sin prisas. Y cuando Jesús habla con esta samaritana, Él se sienta y al estar sentado le envía el mensaje de que tengo tiempo para vos. Aquí estoy sentado, no a la carrera. Estoy aquí sentado, tengo tiempo para dártelo. Y no solo le dio la salvación, la seguridad eterna de que la salvación no se pierde, sino que también le transformó la vida. Al sentarse con ella, la vida de esa mujer cambió. Cambió totalmente. Así que apartemos tiempo y vayamos a sentarnos con alguien. Digámosle, ven, siéntate conmigo, hablemos de tu dolor. Hagamos eso. Hoy, como les decía, hay mucha gente sola a nuestro alrededor. Y si alguien le dedica tiempo para oírles, será reconfortante. Será reconfortante. Mucha gente solo ocupa eso, que alguien, un amigo, una amiga, le escuche. Yo llevo varios años trabajando aquí en la iglesia, en una de mis áreas es la consejería. Y no es raro que viene alguien y dice quiero hablar y empiezan a contar su situación, su problema y sus cargas y empiezan a llorar y estoy escuchando yo y van 15, 20, 30 minutos, 40 minutos y siguen hablando, yo solo escuchando y mientras están contando toda su situación, yo estoy en mi cabeza pensando, ¿y qué le digo? Uy, qué difícil eso, no sé qué hacer. Y no sé qué le pudiera decir, Señor, help. Y sigue hablando y sigue contando y de repente termina y me dice, gracias, me ha ayudado mucho. Y yo, pues yo no he hecho nada. Y no es raro que eso pase. Hay mucha gente sola que con solo prestarle los oídos, sentados, no a la carrera, es tan reconfortante. Mucha gente ocupa eso. No digamos si empiezan a platicar y en ese intercambio de palabras, en ese intercambio de experiencias, sí, yo entiendo, yo pasé algo parecido o yo también tuve este problema. En ese intercambio de principios bíblicos, estuve aprendiendo esto en la Biblia, ahora que leí, estuve aprendiendo esto en la reunión de la iglesia. En ese intercambio va a suceder sanidad del alma. Habrá sanidad del alma. Así que vayan pensando, ¿con quién te vas a sentar en estos días? Porque no se trata de estar oyendo aquí, ¿verdad? Yo estoy seguro de que a más de alguno de ustedes, Dios ya le puso en la mente el nombre de una persona. Y es la persona con la que Dios quiere que hagas eso, que te acerques, lo invites a sentarse a un café y a hablar de esos problemas. Hablarle, escucharle. Un cuidado en todo esto que tenemos que tener es el siguiente. En la Biblia hay un ejemplo y es Job. Job de repente pasó por desgracias, una tras otra y tras otra. Mueren sus hijos, pierde su ganado, pierde su dinero, pierde su salud, termina en la calle, ahí con una enfermedad horrible en su piel. Y entonces, cuando está en todo eso, vienen 4 amigos de él y se sientan con él ahí. Hicieron eso, bueno. Es decir, fueron intencionales en ir a buscarlo y además se sentaron. Hasta ahí iban bien. El problema fue cuando empezaron a hablar, cuando abrieron la boca. Porque en vez de animarlo y consolarlo, cada vez que hablaban, dejaban más cargado a Job, más incómodo, más triste. Ahí es donde aplica aquello de calladitos se ven más bonitos.
Y a veces sucede eso, que nos sentamos ahí con alguien que está sufriendo y hablamos sin tomar en cuenta el dolor y decimos cosas sin misericordia. Nos pasa a todos. Sí, ¿y en qué cabeza cabe hacer eso que estás haciendo? Y no te digo, ¿y por qué hiciste eso? Es que mira, no sé vos. Entonces, ese tipo de pláticas. Miren, hay momentos para corregir, hay momentos para amonestar a alguien si el dolor es por su culpa de esa persona, pero primero hay que acercarse al dolor. Ya habrá tiempo para corregirlo o amonestarle. Entonces tengamos ese cuidado cuando vamos a escuchar a alguien, no hablar sin misericordia. Segunda cosa que aprendemos, ¿verdad? Pasemos al segundo personaje, la samaritana, especialmente cuando representa a los que estamos en una situación de sufrimiento. ¿Qué aprendemos de ella? Que ella no rehuyó sentarse con Jesús. Imaginémonos ese día. Para ella era un día como otros, un día como cualquier otro. Su sufrimiento ahí estaba, pero ella seguía con la rutina de su diario vivir en medio del dolor. Y así nos toca a todos nosotros. Estamos sufriendo, tenemos tal problema, aquel y aquel y aquel problema, y ahí estamos cargados, sufriendo, tristes, pero tenemos que ir a trabajar. Pero estamos tristes y todo eso, pero tenemos que ir al supermercado. No hay tortillas, tengo que ir a comprarlas. Estoy todo cargado, triste, pero tengo que ir a echarle gasolina al carro. Tengo que ir a clases. Entonces nosotros, con nuestro sufrimiento, seguimos con nuestra vida diaria. Y eso le pasaba a ella. Está sufriendo, tiene una vida triste, pero se acabó el agua y tiene que ir al pozo, agarra su cántaro y se va a llenar. Y ahí va. Ella se ha de haber sentido incómoda. Ella buscaba llegar al pozo cuando no había gente. Y entonces se sintió incómoda de ver que ahí había un hombre. Bueno, entonces solo voy a echar agua y me voy. Ella iba con esa mente. Pero se sintió todavía más incómoda cuando está echando agua, el hombre ese, que es Jesús, le empieza a hablar. Qué incómoda. Y más se siente incómoda cuando identifica que es judío. Jesús empezó la plática. Y cada vez más la plática se fue haciendo más personal sobre ella, al punto que ella tuvo que sentarse también. Ya no estaba ahí parada, se sentó y siguieron platicando, y algo en el corazón le decía a ella: yo puedo hablar con él, yo puedo hablar con esta persona. Ella pudo haberse ido, llenar el agua e irse, pero no, se quedó, decidió quedarse y habló y escuchó. Y eso fue bueno para ella. La gente a nuestro alrededor anda en la calle como que sin nada, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Usted va al mall y mira aquel montón de gente y usted, pues prácticamente a nadie usted ve que anda llorando o triste. Usted los ve platicando, alegres, o andan solos ahí, tranquilos. Usted va al estadio y no va a ver allá por la carne asada llorando a nadie, ¿verdad? Usted ve que están ahí y alegres, y está aquellos 20,000 personas y no se ve a nadie triste, todos están alegres. Va usted a su trabajo y ve que todo el mundo está tranquilo, allá uno que otro con una cara enojado, pero o en las clases, en la universidad, ve aquel montón de alumnos y todo, y no se ven, pero la gente anda en la calle sufriendo como si nada, hasta el día que ya no aguantan, hasta el momento que ya no aguantan. Una vez íbamos con Camila, mi esposa, al Seguro Social a hacerse unos exámenes. Ella tenía que ir en ayunas, yo no. Entonces yo le digo: yo no tengo que ir en ayunas y tengo ganas de... Entonces tengo que pararme por aquí. Nos metimos a un McDonald's, pedí un cafecito, ella se sentó por mientras, fui a pedir un cafecito, un pancito ahí, algo, y había una filita. Entonces cuando regreso a la mesa, la veo a mi esposa así pensativa, triste. ¿Y qué pasó? Y entonces me dice, me señala la mesa que está al par de nosotros, y ahí hay una señora joven
que no podía evitarlo y estaba llorando y se sacaba y trataba de disimular y desmoronándose, llorando. A las 7 de la mañana, mi esposa se levantó, estuvo un ratito con ella. Y un par de días después, para hacerles corta la historia, un par de días después, estamos sentados platicando de su situación. Fue una cita, sin duda, y eso es lo que provoca el dolor, el sufrimiento. Fue una cita programada en el cielo. El dolor provoca eso. Los sufrimientos pueden provocar eso. Citas programadas en el cielo, las cuales no debemos de fallar. Y esa plática con esa muchacha, llevó a la salvación a su casa. Llevó la salvación a su casa. A veces estamos cargados por alguna cosa, por un problema, estamos tristes, sufriendo, pero rehuimos hablar, especialmente los hombres. Rehuimos hablar y andamos ahí, hombres y mujeres, cargados, disimulando. No lo hagan, no lo hagamos. Necesitas sentarte con alguien. Pero cuando te sientes con alguien, no estés sentado ahí a la defensiva o atacando. Si es que estoy pasando por esto porque aquel va y saca veneno contra otras personas. No, no es así. Se trata de contar tu situación y dejarte guiar, de tener una buena actitud. Si lo pudiéramos decir de otra manera, que sea fácil sentarse contigo. Que sea fácil sentarse contigo para ayudarte. Que no sea difícil. Hay gente que es difícil. Uno se sienta o empiezan, sí, que a sacar sapos y culebras y cosas feas de otras personas. No. Pero también hay otros que uno les dice, ¿qué tal? Nada. ¿Y cómo te sentís? Así. ¿Y cómo están las cosas ahí en tu finanza o tu matrimonio o lo que sea? Sí, no. ¿Te puedo ayudar? Bueno, platiquemos pues. Sí. No, o sea, que sea fácil sentarse contigo. Que sea fácil. Y hoy queremos agregar algo más, otra opción que necesitas. Todos la necesitamos. Nos referimos a ser parte de un grupo de crecimiento. Aquí en la iglesia tenemos grupos de todos los tamaños y colores, pero independientemente de eso, la convicción, necesitas estar en un grupo de crecimiento y además llevarte un poco más o mucho más con unos 3, 4, 5 miembros de ese grupo. Llevarte un poco más. Los viernes vas a ese grupo, tal vez tiene 15, 20, 30, 40 personas ese grupo. No te vas a poder llevar con los 40, pero sí puedes llevarte con 2, 3, 4 de ese grupo. Porque Jesús dijo que donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estás, ahí está Él. Entonces estamos con 2 o 3, nos juntamos y las cosas que pasen ahí van a mostrar que Jesús está ahí. Fíjense que desde el primer día del cristianismo, lo vemos en el libro de Hechos, desde el primer día los cristianos nuevos aprendieron el tremendo valor de juntarse seguido con unos pocos cristianos. Eso lo aprendieron de Jesús. Jesús fue el que modeló eso. En Hechos 2:46 dice que ellos, esos primeros cristianos, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, pan con café, en las casas. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y una de las cosas que hacían ahí cuando se juntaban en las casas a comer y platicar, nos la cuenta Santiago, que era uno de los hermanos de sangre de Jesucristo. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que así seáis restaurados. La práctica de lo que nos está mencionando aquí Santiago es que esos cristianos estaban sentados alrededor de una mesa, un cafecito, ya sea en la casa, en un expreso americano, en un McDonald's, en un burger, donde sea. Y entonces ahí
Seguido se sentaban a verse, a platicar, y en más de alguna ocasión, unas veces era comentar lo que habían aprendido, comentar cómo les va en la vida, pero una que otra vez sucedía que uno de ellos les contaba: me siento cargado. O ellos le preguntaban: hey, te veo así como, ¿estás bien? Te veo así como triste. Y entonces empezaban a contarle a esos pocos, porque es más fácil, ¿verdad?, contarle nuestras cargas a 2, 3, 4 que a 40, que a 20. 3, 4 ahí contándole sus pecados, sus cargas, sus problemas, y la reacción de los demás, dice Santiago, era que los demás empezaban a orar por esas situaciones, por esos problemas, y además animarlo, compartiéndole pasajes bíblicos, compartiéndole algo, cualquier cosa que ayudara a restaurarlo, a ese hermano herido, restaurarlo. Es entonces cuando el ven y siéntate conmigo se convierte en un ven y siéntate con nosotros. Ven y siéntate con nosotros. Hoy en día, es interesante, la ciencia médica, las ciencias sociales están redescubriendo el valor terapéutico de los grupos pequeños para ser restaurados de heridas y de situaciones difíciles. ¿Y por qué funcionan así? Algo que está en la Biblia, la ciencia hoy lo está redescubriendo, porque Dios no nos diseñó para sufrir solos. Dios no nos diseñó para sufrir solos. Cuando sufrimos junto a otros, sentados, la transformación que Dios quiere en nosotros será más rápida. El sufrimiento no nos destruirá. No nos destruirá. Por eso es que insistimos en recomendarles que estén en un grupo de crecimiento y que además tengan un grupito de amigos, de amigas de tu mismo sexo, ¿verdad? Varones con varones, mujeres con mujeres, que se vean más seguido, no, aparte del viernes. El viernes van al grupo y se ven todos, y de ahí se juntan el sábado, el domingo, o lo que sea, cualquier día, a tomarse un café, a platicar, a edificarse, y donde vamos a crecer en confianza y donde vamos a podernos ayudar unos a otros. Yo me estuve pensando, aquí en la iglesia somos 7 pastores, y probablemente a usted le gustaría sentarse con cualquiera de ellos, pero no siempre va a ser fácil. ¿Por qué? Porque somos 7 pastores y la cantidad de gente es inmensa, es bastante, gracias a Dios. Pero lo que sí puede usted y debe es tener un grupito donde usted pueda hablar sus cargas. Y para que usted pueda hablar sus cargas ahí, ese grupito debe de tener clara una regla. La regla es: lo que aquí se habla, aquí se queda. Cuando todos tienen claridad de eso, uno ya puede abrir su vida. O sea, no debe de suceder de que viene y usted les cuenta a ese grupito: ay, estoy cargado. ¿Por qué? No, es que estoy apretado con mi situación económica, ya no aguanto la situación, ok. Y que después usted un día va al food court y entonces está viendo ahí, y un muchacho de los que tienen le dice: véngase, aquí hay menú económico para gente que tiene problemas como usted. ¿Y cómo sabe? Dice. Y en su trabajo le dice la señora que asea: no se preocupe, ahí va a ver que Dios le va a ayudar. ¿Y por qué sabe? Y de repente ve que en HSH están diciendo que ánimo Tavo. Y de repente lo añaden a un grupo de WhatsApp o de Facebook, grupo de ayuda para Tavo. ¿Y por qué? Porque no debe de pasar. Lo que aquí se habló, aquí se queda. Aquí se queda. Y entre más veces ese grupito se esté viendo para edificarse, para aprender, va a ser más fácil ese día que llegue, que lleguen los problemas y usted necesite a quien contarle sus cargas para ser ayudado en oración. Existe un árbol que es gigantesco, se llama las secoyas. Ahí hay una foto por ahí. Son altísimos, se menciona que es el ser vivo más alto que existe. Altísimos, gruesos, inmensamente gruesos, y tienen siglos de estar ahí. Son unos árboles increíbles, pero lo más increíble de ellos no es arriba, sino que abajo, porque se dice que las raíces de esos inmensos árboles, las raíces
tal vez tienen unos 4 pies de profundo, algo por ahí, poquito. Y uno dice, ¿what? O sea, esos, ¿y por qué no se caen? Y si tienen siglos de estar ahí, han soportado tormentas tras tormentas. ¿Y sabe por qué no se han caído? Porque todas las raíces de todos esos árboles están entrelazadas y eso le da una firmeza a todo el grupo. Eso es lo que necesitas, que tus raíces se enreden a las de un pequeño grupo de hermanos y entonces todos van a ser como secoyas. Nada los va a botar. Nada. Y eso sucede, el que se enreden, se traslapen nuestras raíces, sucede fácilmente cuando nos unimos al contarnos problemas y al orar por esos problemas y al aconsejarnos. Eso crea unos lazos tan fuertes que nada los va a botar. Por cierto, el que viole la regla, lo que aquí se habla, aquí se queda, simplemente pierde la confianza del grupo, ya no puede estar ahí. El que pierde es él. Así que a nadie le conviene hablárselo a otro, ni siquiera a su cónyuge. Eso que hablamos aquí, aquí se queda. Y así, claro, si es una situación delicada, pues hablarla con alguno de los pastores. Pero en general es eso. El sufrimiento y el dolor, como decíamos, nos llega a todos. Por eso es que todos necesitamos ser parte de un grupo pequeño de amigos. Aquí en la iglesia, ahí en tu grupo. Dios no quiere que pases solo durante tu sufrimiento. Y también Dios quiere que nos sentemos los demás con los que sufren para ayudarles con sus cargas. Leo 2 versos. Gálatas 6 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Es la ley de Cristo que hagamos eso. Pero miren cómo termina. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. No, a mí no me gusta andar oyendo problemas. Yo, que cada quien vea. O sea, eso es lo que está diciendo este verso. Te crees demasiado importante. No sos tan importante. Dios quiere que ayudes a otros. Es la ley de Cristo. Ayudarnos unos a otros. La secoya que no une sus raíces a los otros, en la primer tormenta que venga se va a caer. Hasta la secoya. En la siguiente tormenta se caerá. Por eso es que leemos Romanos 12:15. Si alguien se alegra, ahí en ese grupito, si alguien se alegra, alégrense con él. Y si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Entonces necesitas sentarte con alguien en un grupo pequeño para que sea una realidad, porque han entrado en tanta confianza, tanta intimidad, se hace una realidad de que si estás alegre, ellos se van a alegrar contigo. Y que si estás triste, te van a acompañar en tu sufrimiento. Incluso algunos van a llorar contigo. Después de que la mujer samaritana se sentó con Jesús, Él usó su dolor y la transformó. Ese problema que tienes, esos sufrimientos, sentándote en tu grupo, será usado por el Señor para transformarte. Ahí, donde 2 o 3 están, ahí está Él para transformarte. Necesitas estar en un grupo. Y los que ya tienen un grupo, ya están yendo a un grupo, necesitan de ese grupo tener ahí un grupito pequeño de amigos para poder poner en práctica este principio transformador y así todos se vuelvan secoyas. Vamos a orar porque Dios no quiere que sufras solo. Por eso ven y siéntate con nosotros. Señor, gracias. Gracias porque estás ahí para ayudarnos en nuestros problemas. Gracias que nos permites tener problemas, situaciones difíciles que nos recuerdan que somos tan necesitados de ti y tan necesitados de hermanos, de amigos espirituales, que nos recuerda que no tenemos que andar solos por la vida o independientes. Gracias, Señor.
Gracias porque eso que nos está haciendo sufrir lo vas a usar para transformarnos. Lo vas a usar para hacer de nosotros mejores hombres y mujeres. Para tu nombre, para tu gloria, Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén.